Mi esposo es un científico reconocido. Durante una entrevista, cuando le preguntaron sobre las relaciones, dijo: no creo ser una pareja calificada. Pase lo que pase, nunca pondré el amor como prioridad. Solo quiero dedicar mi tiempo limitado a perseguir la ciencia infinita. Después de que se emitió el programa, todas las respuestas elogiaron su entrega sin miedo a la ciencia, pero yo guardé en silencio mi informe médico. Tenía cáncer en etapa terminal. Durante los días que él viajó a Londres para recibir un premio, esos fueron mis últimos días en este mundo. Capítulo 1. El último momento antes de que mi conciencia se desvaneciera fue la luz quirúrgica, deslumbrantemente brillante, sobre mi cabeza, y cuando mi espíritu dejó mi cuerpo y pude ver toda la sala de operaciones desde arriba, noté que el monitor cardíaco junto a mi cama se había convertido en una línea recta. Fue entonces cuando lo comprendí. Creo que ya estoy muerta. Capítulo 2. No sé por qué, pero me convertí en un espíritu errante, vagando por ahí. Esta misma mañana aún estaba bien, lo suficiente como para decirle unas palabras a Guillermo. Él tenía una conferencia en el extranjero para presentar su investigación más reciente, y su vuelo salía al mediodía, así que me levanté a las 7 para prepararle el desayuno. Guillermo, a pesar de su actitud indiferente, es muy exigente con la comida. Su pan tostado tiene que estar un poco quemado en los bordes, y su leche calentada exactamente al 80%. Como dijo una vez nuestro hijo: mamá, le has arruinado el gusto a papá por completo. Nunca lo negué. Después de todo, lo he cuidado durante 2 o 3 décadas. Por más fastidioso que fuera, todo se volvió rutina. Capítulo 3. Guillermo, escuché que en el Reino Unido la temperatura puede bajar bruscamente por algún tipo de masa de aire. Te empaqué un chaleco de plumas extra. Hay chicle en el bolsillo izquierdo de tu mochila. Siempre se te tapan los oídos en los vuelos. Mastica uno. Te ayudará. No otras noches. Sí, últimamente has tenido problemas del corazón. ¿Recuerdas? Intenta dormir temprano. Es la masa de aire continental polar. Me interrumpió de repente. Levanté la vista lentamente y me encontré con sus ojos claros y tranquilos. El dicho: el tiempo no vence a la verdadera belleza, le va perfecto a Guillermo. Su ceño sigue marcado y definido. Está cerca de la mediana edad, pero el tiempo parece no haber dejado huella en él, y ese frío que ha llevado desde joven todavía atraviesa directo mi corazón. Estaba corrigiendo mi error en la primera frase. Algún tipo de masa de aire que afecta al Reino Unido debía ser la masa de aire continental polar, pero yo solo quería cuidarlo. Bajé la mirada, le acomodé la corbata. Entendido. Cuídate en el camino. Guillermo pasó junto a mí sin detenerse, pensando que no tenía nada planeado esa tarde, pero eso no era cierto. Él volaba a través del Atlántico para asistir a una conferencia académica, y yo tenía mi propia cita, una consulta preoperatoria. El doctor dijo que esta cirugía solo tenía un 20% de probabilidades de éxito. Capítulo 4. El médico me informó que el cáncer de estómago no se detectó a tiempo, y que las células cancerígenas ya se habían diseminado por todo mi cuerpo. Pasé toda una tarde sentada en el pasillo del hospital. En una televisión colgada en la esquina se transmitía Entrevista de Hoy, el mismo programa en el que Guillermo había sido entrevistado hace unos días. Un hombre de mirada fría que no quería desperdiciar su tiempo más allá de la ciencia. Incluso cuando le preguntaron sobre su esposa, apenas lo mencionó de forma superficial. Soy una cabeza dura. No entiendo el amor. Mi esposa, para mí representa más una responsabilidad. ¿Celebrar aniversarios? Eso es formalismo. En vez de perder el tiempo preparando algo así, prefiero realizar más experimentos. Exactamente el tipo de cosas que Guillermo diría. Ni siquiera celebraba cumpleaños, mucho menos aniversarios. Cuando era joven, solía insistirle para que lo celebráramos, soñando con que algún día llegaría con un ramo de rosas radiantes en las manos, pero nunca recibí ni una sola rosa. Esa mente suya, capaz de memorizar incontables datos, simplemente se negaba a recordar los 4 números de mi fecha de nacimiento. Con el tiempo, terminé sentada sola frente a la mesa, preparando un plato de fideos largos como símbolo de longevidad, y con eso bastaba. Guillermo es como un árbol de hierro, nunca florece. Me tomó más de 20 años aceptar esa verdad, así que en estos últimos años, empecé a pensar que quizá la equivocada era yo. Llámalo cansancio, o simplemente rendirse. Lo irónico es que él es él, y yo soy yo. Esa verdad que él me mostró sin ocultar desde hace décadas. Yo recién la comprendo ahora. Doblé el informe médico y lo metí en el bolsillo. Solo hice una llamada a mi hijo. Capítulo 5. Noah está muy unido a mí, porque a Guillermo no le gustan los niños, y su único hijo nunca mostró interés en la ciencia. Después de escuchar mi relato, contado sin emoción, la voz de Noah se quebró un poco. Mamá, tú y papá. No se lo dije. Bajé la mirada.
observando el granito bajo mis pies. No quiero decírselo. Él es él, yo soy yo. Además, ¿qué haría él si supiera que estoy enferma? ¿Dejaría a un lado su obsesión científica para cuidarme? Noah, mamá no sabe cuánto tiempo le queda. Y cuando mamá muera, tampoco se lo digas a tu padre. Bajé la cabeza, alisando con cuidado los pliegues de mi ropa. ¿Para qué molestar a alguien con algo que claramente nunca le importó? Está bien, respondió Noah al otro lado del teléfono. Mamá, la verdad, papá nunca fue digno de ti. Él no merece a alguien tan buena como tú. Capítulo 6. Mi espíritu flotaba por los pasillos del hospital. Vi al médico salir del quirófano y sacudir la cabeza con pesar, mientras Noah lloraba recostado sobre mi cama. Él me había traído al hospital desde el mediodía, y se quedó esperando afuera del quirófano hasta la noche. Pero su madre, inútil como era, no logró abrir los ojos. Lloraba con tanta tristeza que yo, desesperada, giraba a su alrededor, pero él no podía verme. Quería abrazarlo, consolarlo como cuando era niño, y pedirle que no llorara. Noah se esforzó mucho, aunque no se convirtió en científico como quería su padre. Sus cuadros son muy queridos por mucha gente. En la segunda mitad del año, tiene una exposición programada en Italia. Me senté junto a él, levanté la vista al cielo estrellado de la noche, y comencé a cantarle como cuando era pequeño. Él no podía oírme, pero sentía que, de algún modo, así sabría que su mamá aún estaba a su lado. De repente, una ráfaga de viento me llevó muy, muy lejos. Los sentidos de un espíritu después de la muerte son realmente extraños. Por un lado, podía percibir lo que ocurría en el hospital tras mi muerte. Por otro lado, llegué al salón donde Guillermo estaba asistiendo a su conferencia. Esa conferencia, seguramente, durará 7 días. Vestido con traje y corbata, ese hombre no tardó en convertirse en el centro de atención. Joven, apuesto, con un currículum que podría considerarse inigualable. La verdad es que Guillermo siempre fue el centro de atención desde pequeño. En la universidad, las chicas que lo admiraban eran tantas como peces en el río. En esa época, aún quedaban trazas de pensamiento tradicional, así que algunas se atrevían a ir directamente a buscarlo al dormitorio. Pero él siempre respondía con esa mirada que mantenía a todos a 1000 kilómetros de distancia. Vestido con su camisa blanca más común, los libros bajo el brazo, bajaba la cabeza con mesura y frialdad para decir: lo siento, no me gustas. Sus palabras eran crueles y directas. Esa popularidad, que muchos hombres presumirían con orgullo, para él no era más que una molestia. En esa época, ya ganaba premios nacionales con facilidad. Los profesores mencionaban su nombre constantemente. Yo era una de sus compañeras, una más entre la multitud, la más insignificante. Solo me atrevía a espiar un rincón de su camisa cuando salía del comedor. Guillermo nunca supo que, antes de conocerlo oficialmente en la cita arreglada, yo ya lo había amado en secreto durante 3 o 4 años. Y yo jamás imaginé que, 3 años después de graduarnos, el pretendiente que mi familia me organizó sería él. Nunca amaré a nadie. Eso fue lo primero que Guillermo me dijo cuando nos conocimos. Si tengo que hablar de algo que me gusta, sería hacer experimentos, las matemáticas, cualquier cosa que no implique personas. Frunció ligeramente el ceño. Aún así, no podía ocultar lo atractivo que era. Se presentó de forma clara y directa. No estamos hablando de amor. Solo estamos asegurando la descendencia. ¿Lo entiendes? La verdad es que Guillermo lo dejó todo claro desde el principio. Fui yo la que creyó que podía aceptarlo. Fui yo la que quiso estar con él. Siempre pensé que habría tiempo, que algún día su mirada, tan limpia como el agua, se detendría en mí. Siempre pensé que él terminaría enamorándose de mí. ¿Fue arrogancia de mi parte? Confiar todo mi esfuerzo, día tras día, a la esperanza del amor que nace con el tiempo. Mi espíritu flotó hasta quedar a su lado. Lo vi hablando con seriedad con un académico frente a él. Un hombre alto, elegante, distante. ¿No soy bastante tonta? Metí las manos en los bolsillos y lo miré. Dicen que la gente con alto coeficiente intelectual ve a las personas comunes como los comunes ven a los tontos. En otro lugar, mi cuerpo sin vida ya estaba siendo llevado al coche fúnebre. Mientras tanto, en el congreso académico, las voces llenaban el recinto. Guillermo, ¿crees que soy una tonta? Capítulo 7. Guillermo me mandó una foto del paisaje nocturno de Londres con su móvil. Claro que yo ya no podía responderle. Noah realmente no le dijo a su padre que yo había fallecido. Incluso bloqueó el obituario que enviamos por mi cuenta de WeChat para que Guillermo no lo viera. Y estuvo bien así. En vida ya lo molesté demasiado. No quería incomodarlo también tras la muerte, hacer que tuviera que cambiar su vuelo. Además, no creía que él quisiera verme por última vez. La noche londinense era hermosa, pero, sin saber por qué, ese día,
Él se quedó mirando su teléfono durante mucho rato, parado en el balcón azotado por el viento. Me acerqué a mirar y entonces lo comprendí. Antes, siempre que me enviaba un mensaje, yo le respondía al instante. Cuando viajaba al extranjero por trabajo, solía enviarme fotos, y yo le respondía con stickers que había guardado de Noah, un pulgar arriba, o dos, con la frase increíble. Esta vez, esperó mucho tiempo, y yo no respondí. Profesor Guillermo, empezó a llover otra vez. Vuelva adentro. No se vaya a resfriar. Una voz femenina joven sonó a su espalda. Era una de sus alumnas. En el mundo académico, todos entienden bien ese tipo de cosas, aunque nadie lo diga. La chica se acercó con familiaridad para ponerle el abrigo, pero él la rechazó. Capítulo 8. Hamburguesas y papas fritas. ¡Qué mal sabor! Guillermo me mandó una foto de su comida en un restaurante. Mientras tanto, mi cuerpo ya había sido empujado dentro del horno crematorio. Llueve otra vez. Guillermo me envió una foto desde la ventana de su hotel. Familiares y amigos asistieron a mi ceremonia de entierro. Presentación de resultados esta noche. Vuelo de regreso mañana. Guillermo estaba en la tarima, frente a un mar de cámaras y micrófonos. Yo, con mi inglés torpe, entendí más o menos. Parece que su investigación volvió a marcar un hito importante en el desarrollo humano. Él, sí, bajo los reflectores, siempre brillando con fuerza en aquello que mejor sabe hacer. Y supongo que por eso fue que lo amé tantos años. Pero esa fue mi forma de amarle, no la suya de amarme a mí. Bajo la lluvia suave de abril, cuando mis cenizas fueron enterradas junto a una lápida cuadrada, por fin comprendí esa verdad. Capítulo 9. Esa noche, cuando terminó la conferencia, Guillermo me llamó 3 veces sin que yo respondiera. Entonces cambió su vuelo para salir en la madrugada. Durante el vuelo, frunció el ceño todo el tiempo, con el rostro más frío de lo habitual. Y tenía sentido. Durante años, estuve siempre disponible para él. El no poder contactarme de repente debía parecerle muy incómodo. Siempre que él volvía al país, yo iba a buscarlo al aeropuerto, y siempre llegaba 1 o 2 horas antes, solo para esperarlo ahí. Era costumbre. Cuando uno ama a alguien, simplemente no quiere que esa persona pase incomodidades. Yo hacía todo lo posible por facilitarle la vida, pero esta vez, tuvo que cruzar solo la sala de espera vacía y tomar un taxi carísimo a las 4 o 5 de la madrugada. Cuando llegó a casa, eran las 6. Primero tocó la puerta. Nadie respondió. Abrió con su huella digital. La casa estaba vacía. Todo tal como lo dejó, el fregadero limpio, la mesa vacía, excepto por mis pantuflas, que seguían en la entrada, con el abrigo aún abrochado, que no tuvo tiempo de cambiarse antes de viajar. Empezó a caminar por la casa sin encender las luces, dando vueltas. El dormitorio, el balcón, el baño. Finalmente, abrió la puerta del lavarropas. No encontró nada. Se quedó inmóvil. Sacó el móvil y volvió a llamarme. Esperó mucho tiempo. Tono de ocupado. Respiró hondo, y su pulgar se deslizó hasta otro número de la agenda, el de Noah. La relación entre padre e hijo se volvió tensa incluso antes de que Noah cumpliera la mayoría de edad. Durante estos años, Noah solo regresaba para verme a mí. Nunca le interesó hablar con su padre, Guillermo, como siempre, con esa actitud, obsesionado con la academia, dejando claro que no le pidieran encargarse del niño. Estuvo ausente durante toda la etapa más importante del crecimiento de su hijo, así que Noah siempre fue frío con él. ¿Qué quieres? ¿Dónde está tu madre? Ambos hablaban con tono duro, pero Noah se quedó en silencio un momento. Luego se escuchó una risa extraña, difícil de describir, y repitió en voz baja. ¿Dónde está mi mamá? Mi mamá ya no está. Guillermo respondió. ¿A dónde fue? Su ceño se frunció aún más. La luz del amanecer caía justo entre sus cejas, y entonces escuché la voz de mi hijo, temblorosa al otro lado del teléfono. No es que se haya ido a algún lugar. Mamá falleció. Papá. Capítulo 10. Un largo silencio cruzó ambos extremos del teléfono. Desde mi perspectiva, vi cómo los nudillos de Guillermo se volvieron blancos al apretar el móvil. ¿A tu edad aún haces bromas baratas como otros vagos? Un tono de regaño. No se lo tomó en serio. Por lo visto, la idea de que yo muriera y que ni siquiera se le informara del funeral no encajaba dentro de la realidad que Guillermo concebía. Del otro lado, Noah guardó silencio unos segundos, y luego soltó una risa suave, como de resignación. Papá, desde sexto de primaria que no te hago ni una broma. Colgó. El tono ocupado del teléfono resonó, y me pareció muy extraño. Guillermo se quedó inmóvil, como si se hubiera congelado en esa pose con el teléfono aún en la mano. Poco a poco, fue a sentarse en el sofá de casa. Guillermo era riguroso y meticuloso en lo académico, pero en su vida privada era justo lo contrario, un completo descuidado. Por eso,
La casa siempre la mantenía yo. Su estudio solía estar lleno de papeles por todas partes, y no me permitía mover ni uno. Más de una vez me gritó por eso. Ahora que lo pienso, tal vez nunca fui el tipo de persona adecuada para él. Probablemente, él necesitaba a una científica que pudiera debatir con él sobre el universo infinito del conocimiento. No a una simple editora de tercera que se limitaba a lavar fundas de sofá hasta dejarlas blancas y que ni siquiera sabía que era una masa de aire continental polar. La luz empezó a entrar por la ventana. Lo vi pasar los dedos sobre el borde de encaje del sofá. Ese encaje, ya con algo de polvo, lo frotaba una y otra vez. Capítulo 11. La puerta de casa se abrió. Guillermo giró la cabeza bruscamente. El movimiento fue tan repentino que temí que se torciera el cuello. Pero quien estaba en la puerta era Noah, sacudiendo su llavero. Papá, justo estás aquí. ¿Dónde guardaba mamá su cédula de identidad y el libro de familia? Tenemos que ir a la comisaría. Los dedos de Guillermo se detuvieron sobre el encaje del sofá. Se quedaron rígidos. Hay que darla de baja del registro civil. Debajo del televisor, en un mueble, estaban nuestros documentos personales. Guillermo era de los que tomaban esos papeles y los dejaban por cualquier parte, incluso las medallas de premios importantes. Por eso, yo los guardaba siempre con sumo cuidado. A él no le importaba mucho, pero yo siempre los sostenía con cariño, acariciándolos como si fueran tesoros. ¿Qué sentido tiene? Nunca entendía por qué me alegraba tanto cuando él ganaba un premio, y yo solo me colgaba de su brazo sonriendo. Porque eres mi esposo. ¿Cómo no voy a estar feliz si mi esposo gana algo? Cuando era joven aún me daba el gusto de mimarlo, pero con los años, eso fue disminuyendo. Guillermo sostenía ahora nuestro certificado de matrimonio, sin soltarlo. La foto no había salido bien. Él ni siquiera sonreía, y yo sonreía como si aquella boda fuera una celebración solo mía. Noah encontró mi cédula, y al girarse, vio a Guillermo sujetando esos 2 libritos rojos. No sabía exactamente qué miraba. Papá, no te preocupes, mamá se fue, así que el vínculo matrimonial se disolvió naturalmente. Ya no eres su esposo, y nunca más lo serás. ¿Estás contento? Ahora puedes empezar relaciones amorosas libremente con esas alumnas jóvenes tuyas. Ese tono claramente ácido y provocador. En otras ocasiones, Guillermo habría reaccionado con rabia ante algo así, pero esta vez, no dijo nada. De hecho, parecía perdido desde hace rato. Solo se levantó lentamente y tomó el abrigo que colgaba del respaldo del sofá. Voy contigo. Capítulo 12. Durante todo el camino, ninguno de los dos dijo una sola palabra. La verdad, yo sí me había imaginado cómo reaccionaría Guillermo tras mi muerte. Probablemente soltaría un simple "oh, ya veo", y luego volvería a entregarse a su noble investigación en beneficio de la humanidad. Yo sabía que él no me amaba, así que mi partida, para él, sería solo una interrupción momentánea. Nada grave, como una piedra lanzada al lago que levanta apenas unas ondas. Que él mismo viniera a darme de baja del registro civil, no sé si eso merece gratitud, o si simplemente es un gesto de nostalgia tardía. Observar cómo uno mismo es dado de baja en el sistema, es una experiencia bastante única. Noah entregó algunos documentos, y Guillermo se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Aún así, seguía llamando la atención, con su abrigo verde oscuro. Parecía un pino solitario en medio del mundo. Siempre podía encontrarlo en la multitud. No sabía en qué pensaba. Sus ojos negros reflejaban en silencio a la gente que pasaba apresurada. Así, Noah rellenó el formulario de baja de registro. El empleado al otro lado del mostrador lo revisó. Cuando lo devolvió, el libro familiar ya tenía un nuevo sello. Cancelado. Guillermo se quedó mirando esa palabra. Y la miró mucho, mucho tiempo. Tanto, que Noah le arrancó el libro de las manos. Vendré en unos días a buscar las cosas de mamá. ¿Quién te dio permiso? La voz de Guillermo, que no había hablado en todo el día, sonaba áspera, reseca. ¿Acaso no soy su hijo? ¿No puedo? Yo todavía soy su esposo. Eres una mierda. Después de eso, ambos se quedaron en silencio. Guillermo seguía ahí, pero yo sentí que, de pronto, toda la energía lo había abandonado. Cerró los ojos y dijo con lentitud: tu madre nunca me dijo que estaba enferma. Claro. Noah asintió. ¿Y de qué habría servido decírtelo? Noah tomó el libro con el sello de «cancelado» y se fue, mientras Guillermo se quedó solo frente a la comisaría. Yo siempre lo supe. Guillermo era un pasajero en esta vida. Calentarlo con amor era imposible. Él siempre sería racional, siempre por encima de todo, bajo el sol abrasador. Se dio vuelta y caminó por una calle donde el canto de las cigarras era el único sonido que quedaba. Capítulo 13. Pensé que, al volver, Guillermo se pondría a trabajar en todos sus proyectos pendientes, pero apenas entró a casa, se quedó quieto, totalmente quieto. Por ejemplo,
Se quedó parado más de media hora frente al modelo artesanal que yo había dejado en la entrada. Ese modelo lo traje de Melbourne. Nunca logré encajar la última pieza. Él se burló de mí llamándome tonta, y en 3 movimientos lo armó por completo. Después, se sentó en el sofá, mirando la planta de aloe que criábamos juntos, hasta que cayó el sol. Yo había conseguido esa planta como remedio casero del consultorio chino de la esquina, porque siempre tenía problemas en la piel. Siempre lo miraba con envidia, pinchándolo con el dedo. ¿Por qué tu piel es tan perfecta? La mayoría de las veces me esquivaba con fastidio. Otras, me tomaba el dedo y lo mordía suavemente. Llegó la noche, y no encendió las luces. Se quedó sentado solo en la oscuridad del salón. Creo que, en el fondo, no podía evitar sentir el vacío, después de tantos años cuidándolo. Después de todo, Carlota siempre dejaba una luz encendida para que Guillermo volviera a casa. A la 1 de la madrugada, por fin se movió, se dio una ducha con agua fría, se metió bajo las sábanas. La luna brillaba alto. Guillermo tenía rutinas muy estrictas. Acostarse después de medianoche era muy raro, pero esta vez, no podía dormir. De pronto, se sentó de golpe. La luna colgaba como una lámpara silenciosa. Salió al balcón. Las pequeñas plantas de pepino y ají que yo regateé con la señora del mercado ya llevaban días sin agua. Mustias. Se agachó, tomó la regadera y les echó un poco de agua. Mientras lo hacía, su mano tembló. En el barrio, casi no quedaban luces encendidas. De repente, un perro comenzó a ladrar, y todo se unió en un desierto de soledad. Capítulo 14. No tenía a dónde ir. En estos días, solo podía flotar alrededor de Guillermo. Guillermo, que no durmió en toda la noche, hizo algo impensado al día siguiente, limpió la casa, recibió llamadas del colegio, de la universidad, de sus estudiantes, y no reaccionó mucho. Solo respondía con una frase seca: acabo de enviudar. Estuve con Guillermo más de 20 años, y aún así, no entendía lo que estaba viendo. Yo sabía que él no derramaría una sola lágrima por mi muerte. Él siempre decía que no ponía emociones en nada que no fuera la investigación científica. Para ser honesta, yo siempre pensé que sería el primero en superar mi partida sin dolor alguno. Tal vez, pensé, ni siquiera se entristecería por mi ausencia. Su frialdad iba hasta la médula, una especie de divinidad cruel e inhumana. Pero ahora, su comportamiento no parecía el de siempre. Por ejemplo, pasó toda la tarde mirando un recuerdo que le traje de Marruecos. Sonó el timbre. Caminó con lentitud hasta la puerta. Afuera estaba Simon, nuestro amigo del barrio y su mejor amigo, Guillermo. Salí a dar un paseo. Mira, te traje pan plano de la entrada del complejo. La mirada de Guillermo se detuvo, algo perdida, sobre el pan plano. Hay que decirlo, Simon sí que lo conocía bien. Guillermo llevaba casi 2 días y una noche sin comer. Simon lo sabía. Sin mí, Guillermo no sabía ni freír un huevo. La luz del atardecer fluía como sangre sobre el umbral. Guillermo se hizo a un lado para dejarlo entrar. Después de un rato, dijo en voz muy baja: a su funeral, hasta tú fuiste invitado. Una sola frase. Y Simon se quedó en completo silencio. Ay, Guillermo, ya pasó. Honremos a los que se han ido. Simon se quedó con él un rato. Guillermo nunca fue hablador, pero ahora era puro silencio. Simon miró su reloj. Antes de que dijera algo, Guillermo ya murmuraba: mejor vete ya. Ese carácter suyo, siempre tan cortante. Por suerte Simon no era del tipo que se ofende fácil. Al despedirse en la puerta, de repente se asomó de nuevo, como si se hubiera estado conteniendo. El atardecer le cubría la espalda. Su mirada parecía contenida, como una pena muy profunda. Carlota, cuando estaba viva, solía decirme que te envidiaba. ¿Sabes qué te envidiaba? Que supieras tanto de ciencia, que entendieras todas esas teorías complejas. Decía que, si ella también tuviera una mente brillante, quizá tú hubieras hablado un poco más con ella. El rojo del sol poniente se reflejaba en los ojos de Guillermo. Se quedó allí, paralizado. Guillermo, cuando alguien entrega su corazón, no lo hace para que lo pisen hasta dejarlo hecho trizas. Capítulo 15. Apoyada contra el marco de la puerta, observaba cómo Guillermo seguía ordenando nuestras cosas. Había estado toda la noche sin descanso, como si no conociera el cansancio. Rebuscando, encontró un álbum de fotos y lo abrió. Dentro estaban las pocas fotos nuestras que yo había reunido. La verdad es que eran pocas. Con esa cara suya, que desde pequeño atraía miradas por donde pasara, Guillermo odiaba sacarse fotos. La mayoría fueron porque yo lo obligué a posar. Y otras, simplemente no pudo evitarlo. Como esa que tenía entre los dedos ahora, la de nosotros dos en el teleférico durante un viaje turístico.
En esa época no había mucha seguridad en esos aparatos. Después de que él me explicara con lujo de detalles el principio mecánico de funcionamiento, me dio tanto miedo que me aferré a su brazo con fuerza. Él me miró con una frialdad de, me arrepiento de haber hecho esa explicación técnica. Me acordé de esa foto, y de lo que vino después. Probablemente fue la única vez que peleamos fuerte, y estuve decidida a divorciarme. Guillermo siempre estaba ocupado, sobre todo de joven. No tenía casi tiempo libre. Yo insistí muchísimo. Le hablé durante semanas hasta que por fin aceptó tomarse 3 o 4 días libres para viajar conmigo. Ya teníamos la fecha, los boletos comprados, y yo estaba ilusionada desde varios días antes. Pero justo el día antes del viaje, me dijo que tenía una reunión de grupo, que no podía ir. No importaba qué. Estaba muy enojada, pero aún no era desesperación. Lo que me derrumbó fue enterarme de que esa reunión era fuera de la ciudad, y que viajaría solo con una alumna. Una chica con conexiones familiares importantes. Cuando yo iba a cuidar de Guillermo, ella siempre se vestía llamativamente, tratando de llamar su atención. Si yo llegaba a buscarlo, ella inmediatamente aprovechaba para lanzarle preguntas académicas y no lo soltaba por más de media hora. Y yo, ahí sentada, con una vianda enfriándose entre las manos, le pregunté si podía cancelar esa reunión. Él dijo que no. Vete tú sola. Mientras recogía sus papeles, lo dijo con total indiferencia. Eso fue en la mañana. Por la noche, el acta de divorcio estaba sobre su escritorio. Finalmente levantó la cabeza de entre los gráficos y estadísticas y me miró. En esa época, el divorcio era poco común, pero yo realmente quería separarme. Estaba destrozada, emocionalmente desbordada. Quizá ya estaba embarazada de Noah, y mis hormonas hicieron lo suyo. Solo una versión más joven de mí habría hecho algo tan impulsivo. Y ahora pienso, si realmente me hubiera divorciado entonces, quizás habría sido mejor. Esa misma noche, Guillermo hizo su maleta y se paró frente a mi habitación. Nunca fue un hombre de muchas palabras. Hasta el día de hoy, no sé cómo logró cancelar esa reunión que supuestamente era tan importante. Pero al día siguiente, viajamos juntos y sacamos esa foto. Yo lo abrazaba, aferrada a su brazo. Él, con el rostro inexpresivo, su rostro hermoso tan frío como siempre. Después del viaje, su carrera tuvo un pequeño bache. Quizás yo tuve algo de culpa. Sinceramente, nosotros casi no tuvimos recuerdos felices juntos. Es un milagro que nos hayamos casado y tengamos un hijo. Volvió la foto. Detrás, había una frase escrita por mí. Lo siento, Guillermo. Nunca supe cómo hacerte feliz. De repente, él apretó la foto con fuerza. La hoja se le clavó en la palma, y no paró hasta que le dejó una línea de sangre. Capítulo 16. Guillermo encontró en el cuarto de almacenamiento el vino de uva que habíamos fermentado el año pasado. En la tapa aún estaba el sello que escribí yo, Guillermo, no abrir hasta julio del tercer año. Cuando escribí eso, ya sabía que tenía cáncer. Lo anoté porque sabía que él no recordaría algo así por sí solo. Mientras ordenaba su estudio, apareció un papel bajo el vidrio del escritorio. Algún día llegará el momento de viento favorable y olas fuertes. Entonces, alza las velas blancas y cruza con valentía el vasto mar. Era una frase que le escribí en una de sus peores épocas, cuando uno de sus proyectos tuvo problemas y todo el equipo andaba corriendo de un lado a otro. Lo único que podía hacer yo era prepararle las 3 comidas, dejarle el agua a temperatura exacta durante la madrugada, y esconderle palabras de ánimo entre sus libros. En el refrigerador aún estaban migachas de loto y frijol rojo. A él no le gustaban los sabores amargos y solía decir que si no le quitaba el corazón al loto, no se lo comía. Yo le sonreía dulcemente y lo mimaba. Bueno, la próxima vez te los quito. Sí, pero ya sabía, desde ese entonces, que no habría una próxima vez. Ahora estaba sentado frente a la mesa, con manos temblorosas. Arrancó el sello que yo había dejado. Mientras bebía ese vino aún no maduro, se comió toda la caja de gachas de loto. 15 minutos después, terminó en el baño, vomitando hasta el alma. Claro, esa cosa llevaba más de 2 semanas en el refrigerador. Guillermo nunca fue de beber. Él mismo solía decir que el alcohol solo entorpece el pensamiento, pero aún así, se terminó toda la botella. Se notaba que no aguantaba nada. Sostenía la botella con fuerza, como si dudara de si el vino se había fermentado o si había sido él quien se descontroló. Volvió al baño a vomitar. Un ruido fuerte vino del baño. Se había desplomado sobre el lavamanos. El agua corría y le empapaba las orejas enrojecidas. Se levantó lentamente y miró su reflejo en el espejo. Y sin advertencia, sin previo aviso, golpeó el cristal con el puño. El gran científico Guillermo tenía bastante fuerza. El espejo se agrietó. La sangre corrió por esas grietas, y él siguió mirando esa figura distorsionada, totalmente derrumbado. Casi nunca lo había visto así, nunca lo vi tan emocional.
Por mucho que lo presionara, nunca reaccionaba, ni con rabia, ni con cariño. Qué irónico. Tantos años de matrimonio y ni siquiera supo cómo expresar mi amor. La sangre dejó de correr. Salió del baño, arrastró una silla con frialdad y se paró frente al armario del dormitorio. Con torpeza, se subió. Arriba estaban nuestras mantas de temporada. Yo siempre tenía frío. Incluso una brisa me afectaba. Cuando éramos jóvenes, al regresar del frío del invierno, le abría los brazos y le decía, tengo frío, abrázame. Y él respondía con frialdad, cómprate una manta. Así que fui y me compré una. Desde entonces, ya no necesité más su abrazo. ¿Desde cuándo dejé de insistir en eso? No lo recuerdo. Esa manta seguía ahí, guardada. La usaba cada invierno. Era eso lo que él estaba buscando. Alcanzó una esquina, pero perdió el equilibrio. Cayó junto con la manta al suelo. El ruido fue enorme, pero él no reaccionó. Después de un rato, solo sujetó la manta con fuerza, como si fuera lo único que aún tenía. No logró levantarse. Poco a poco, se arrastró hasta una esquina del sofá, se cubrió con la manta. Llevaba 3 días sin dormir. Todo lo que comió, lo vomitó. Cerró los ojos. Alguien que nunca sentía frío, ahora se envolvía con desesperación en una manta que yo usaba. ¿Era posible que deseara tanto algo mío? Nunca imaginé que Guillermo pudiera aferrarse a algo mío con tanta necesidad. Se arrastró como pudo hasta alcanzar el móvil. Marcó un número. Era Simon. Guillermo, escúchame. Del otro lado, Simon parecía ya saber que venía. Carlota se fue. Los muertos no vuelven. Tienes que seguir adelante. Simon, lo interrumpió, en medio del silencio de la noche, con la vista clavada en un techo que ya no se iluminaría más. Le preguntó al otro lado de la línea, Simon, ¿crees que ella me odiaba? Después de mi muerte, él no derramó ni una sola lágrima, pero ahora, ¿por qué llora así, abrazando mis cosas? Capítulo 17. Guillermo y Noah se pelearon por las pertenencias que dejé, a golpes. Terminaron en el hospital. Vinieron algunos familiares y amigos. Noah, sujetado por otros, le gritaba a Guillermo, ¿con qué derecho te quedas con las cosas de mi mamá? ¿Tú me criaste acaso? ¿Alguna vez actuaste como un padre de verdad? ¿Solo porque no querías que te molestaran? ¿Por qué eres un gran científico? Sí, claro, haces aportes a la humanidad. Eres tan idealista, tan grandioso. ¿Y qué? ¿Yo no valgo nada? ¿Mi mamá no vale nada? Ahora que ella se fue, ¿con qué derecho vienes tú a quitarme las cosas que dejó? Guillermo no respondió nada. Simon lo tenía sujetado por los hombros. Guillermo se limpió la sangre de la comisura de los labios. En apenas unos días, había adelgazado como si hubieran pasado meses. El viento de verano atravesaba los pasillos del hospital. Noah seguía gritando detrás. Simon le dio una palmada en el hombro a Guillermo. Ya, si llegaste hasta aquí, Guillermo, ¿de verdad puedes culpar a alguien más? Una frase neutral. Guillermo tosió 2 veces. Nunca pensé que... Su voz era tan baja que el viento cálido del verano se la llevó. El pasillo del hospital se estiraba hasta el infinito. Él no sabía que yo estaba flotando justo frente a él. Se aferraba al pecho, como si no entendiera por qué le dolía tanto ahí. Nunca pensé que la perdería. Capítulo 18. El que ahora sufría era Guillermo, y la que deseaba liberarse era yo. No sabía en qué se convierte uno después de morir. No sabía por cuánto tiempo más tendría que seguir vagando. No podía hacer nada. Solo podía observar a Guillermo, día tras día. Este hombre, que durante décadas fue una figura imponente en mi vida, y al morir, pensé que jamás querría volver a verlo. Guillermo se aseó, arregló la casa, se afeitó la barba de días, se peinó el cabello. El tiempo siempre lo favoreció. La luz que se colaba al baño iluminaba su perfil, y aún desechó. Seguía viéndose como un hombre de otra dimensión. Compró un boleto y viajó solo a Italia para ver en secreto la exposición de Noah. Primera vez en la vida que observaba en serio un cuadro de su hijo. Cuando Noah era pequeño, lloraba por todo, pero Guillermo tenía proyectos y le molestaba, así que lo dejaba conmigo o con la abuela. Cuando Noah creció, Guillermo se decepcionó de que no heredara su talento para las matemáticas y simplemente dejó de interesarse. A pesar de ser profesor, nunca quiso explicarle un solo ejercicio. Y ahora, parado frente a una enorme obra de arte, mirando hacia arriba, ¿qué pensaba? Se quedó en la galería hasta que cayó el sol, y se marchó como si nunca hubiera estado allí. También fue a visitarme, al cementerio. Él nunca fue de hablar mucho, así que se quedó mirándome, desde la foto sobre la lápida, desde el amanecer hasta el anochecer. Al irse, extendió la mano como queriendo tocar la foto, pero se detuvo y la bajó. No había elegido esa imagen mía, una donde yo siempre sonreía con dulzura.
Al regresar a casa, se duchó, se puso esa ropa que yo le obligué a comprar en Año Nuevo. Sacó del cajón las pastillas para dormir. Llevaba días sin poder conciliar el sueño sin ellas, así que el médico le recetó unas. Las sostuvo en la mano durante mucho rato. En la habitación vacía, ya no quedaba ningún rastro de mí. Guardó las pastillas en su mochila, y justo antes de cerrar la puerta, sin ninguna razón aparente, miró intensamente hacia donde yo estaba, y luego se fue, sin mirar atrás. Capítulo 19. Guillermo descubrió que yo estaba allí. 3 días después, me di cuenta de ello, porque desde hace 3 días, Guillermo había empezado a escribir cosas en su cuaderno. Carlota, no sé si estás a mi lado o no, puede que estés, puede que no, pero de algo sí estoy seguro. Si esa línea experimental no está equivocada, entonces tú, definitivamente puedes ver estas palabras. ¿Qué quería decir con eso? Parpadeé. En ese momento, Guillermo subía a un tren verde antiguo, que avanzaba sin descanso hacia el país de la nieve. El destino en su billete era Rusia. Las sombras verdes desfilaban por la ventana como viento líquido. Mientras él escribía, yo comencé a notar algo que me heló el alma. Si los humanos, al morir, realmente se convierten en almas, como en mi estado actual, entonces en teoría todos los muertos deberían existir así. Pero, ¿por qué solo estoy yo? ¿Por qué solo yo estoy aquí? ¿Qué soy realmente? Si soy un espíritu, ¿por qué no veo otros espíritus? ¿Podría ser que soy el único fantasma en este mundo? Una vez que esta pregunta surge, todo lo que antes me parecía normal, ya no lo era. El simple hecho de tener conciencia después de morir, ya es algo extremadamente extraño. Levanté bruscamente la cabeza, mirando a ese hombre que escribía en su cuaderno, con cada trazo firme. No fue una coincidencia, nada lo fue. Que yo tenga conciencia después de la muerte, no es un fenómeno místico ni una historia sobrenatural, es por Guillermo, ese hombre que toca los límites más avanzados de la ciencia, que camina sobre la cima del conocimiento humano. Ese hombre, sin que yo lo supiera, le hizo algo a mi cuerpo. Capítulo 20. El universo obedece a la ley de causa y efecto. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo tiende del orden al caos. El tiempo solo fluye hacia adelante. Las flores florecen y luego se marchitan. La muerte es irreversible. El tren vibraba, rugía sobre las vías. Guillermo se apoyaba en la pared del vagón, escribiendo sin detenerse. ¡Qué ridículo! Carlota. Yo solía despreciar las teorías sobre la reversión del tiempo. Pensaba que solo eran delirios de locos que deseaban volver al pasado. Y ahora, deposito toda mi esperanza en aquel viejo postulado, la teoría de conservación de la información del universo, un planteamiento marginal, pero fascinante, que ninguna información desaparece realmente en el universo, que si cada instante de conciencia es una unidad de información, entonces tu existencia, Carlota, podría estar grabada en alguna estructura cósmica. Yo, que no creía en absoluto en la reversión temporal, aproveché aquel momento, hace 20 años, cuando te hospitalizaron por apendicitis y estuviste inconsciente, para instalarte un prototipo experimental, de lo que hoy llamamos anclaje de conciencia. Año 2002. La tecnología estaba en pañales. Solo se podía aplicar una vez. Por su alto costo y la imposibilidad de verificar sus efectos, fue archivada. Era solo un modelo teórico en fase inicial. Lo único que pude asegurar fue que no causaría daños al sujeto. Ni siquiera sabía si funcionaría. Nadie sabe qué hay más allá de la muerte. No podemos observarlo. No podemos sentirlo. Quizá todo de ti se extinguió con tu cuerpo. O quizá, estás leyendo esta frase ahora mismo. Sea como sea. Ahora entiendo que en ese entonces, por puro egoísmo, yo ya no quería perderte. Por eso convertí tu cuerpo en el receptáculo del anclaje de conciencia. Me quedé ahí, paralizada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Así que por eso, aún tengo conciencia. Por eso, sigo atada a él. Carlota, dime. Los campos blancos de nieve cubrían la ventana. Su lápiz se detuvo en la última página. ¿Crees que el ser humano puede volver al pasado? Capítulo 21. Los investigadores del laboratorio ruso parecían genuinamente contentos con la llegada de Guillermo, aunque, claro, casi todos los laboratorios del mundo daban la bienvenida a Guillermo. Esta instalación, oculta en lo profundo de las llanuras nevadas, se decía que albergaba las mentes científicas más avanzadas del planeta. Estaban dedicando todo a descifrar uno de los mayores misterios de la existencia humana, la pregunta que obsesionaba a la humanidad desde hacía cientos, incluso miles de años, cómo viajar al futuro o regresar al pasado. Observé cómo Guillermo dejaba su equipaje, sin descansar. Se lanzó de inmediato al trabajo. Vi cómo las hojas sobre su escritorio se amontonaban hasta formar gruesos bloques. Lo vi olvidarse constantemente de comer.
casi sin dormir. Era como si se hubiera vuelto loco. O tal vez no. Tal vez simplemente se había consumido por la necesidad de demostrar esa única respuesta. Su único descanso diario era escribir algo en ese cuaderno, sus notas para mí. Yo no entendía la migración espaciotemporal ni el entrelazamiento cuántico, pero si yo aún existía así, de esta manera, entonces tal vez, solo tal vez, sus experimentos tenían alguna probabilidad de éxito. Y durante ese tiempo, viendo en lo que Guillermo se estaba convirtiendo, mientras el tiempo crujía como hojas al viento, mientras los meses y años se deslizaban como caballos blancos entre grietas, me di cuenta de que ya no sentía cansancio, ni aburrimiento. Una conciencia sin cuerpo ya no experimenta esas emociones. Me sentaba sobre una estantería, observándolo pensar. ¿Aún lo odiaba? Sinceramente, no, ya no. Al final, las emociones se desgastan hasta desaparecer. Y siendo justos, Guillermo no era especialmente bueno ni especialmente malo. Al final, solo fuimos una pareja casada común y corriente. Quizás nuestro amor no fue dulce. Eso es todo. Le entregué mi cuerpo, mi corazón, mi todo. Pero para cuando él se dio la vuelta a buscarme, yo ya me había ido. Y ahora que sabía que mi muerte había causado tal caos en él, no sentía nada. Guillermo realmente era brillante. Tenía la habilidad de desgastar el amor más ardiente hasta dejarlo frío. Él pensó que no le importaría, pero calculó mal, y yo ya no me importaba. Yo solo estaba allí, como si mirara una obra de teatro. El final ya no me importaba. Guillermo tampoco. En cuanto a los años que pasé girando en torno a él, no los lamentaba. Las decisiones en la vida no están hechas para lamentarse. Solo deseaba que Guillermo pudiera entender eso, y dejarme ir. En vez de aferrarse a este experimento obsesivo, su teoría implicaba dividir la forma humana en unidades increíblemente pequeñas, profundamente compleja. Solo podía comprender fragmentos. Esas pequeñas unidades ya no eran individuos. Eran átomos, 1,0 superíndice 2 protones, más o menos. Y lo fascinante, en un estado cuántico, cada protón podía marcarse con precisión por su función estructural. Formaban una corriente de protones, que, al parecer, era en lo que mi estado consciente actual se había convertido. Solo una corriente de protones podía atravesar un agujero de gusano usando una espiral de luz. En el tercer año de Guillermo en Rusia, el experimento tuvo éxito. Introdujo el pulgar en la máquina. Se activó. Una superficie lisa lo cortó, sin sangre, sin hueso, sin nervios. Había logrado convertirse en algo no observable por la percepción humana, algo como yo. En el momento en que su dedo fue seccionado, sus nervios debieron dispararse en agonía. Se aferró la mano y cayó de rodillas. Pero él se rió. Con los años, se había vuelto cada vez más inestable. Simon vino a visitarlo una vez, cruzando trabajosamente las llanuras nevadas, trayéndole pan de sésamo del pequeño puesto que estaba debajo de nuestro antiguo apartamento. Miró a Guillermo, su cabello ya lo bastante largo como para atarlo. Simon solo pudo suspirar. Guillermo, sin Carlota, ya no queda nadie que pueda mantenerte a raya. Nunca pensé que mi existencia significara algo para Guillermo. Lo más que podía ofrecerle era una taza de té caliente cuando se sentía cansado. ¿Era importante esa taza de té? Si Simon pudiera responder a esa pregunta, probablemente me tomaría de los hombros y asentiría con fuerza. Sí, importa. El experimento entró en su segunda fase, en una primavera moscovita. Ahora que se habían cumplido las condiciones para crear artificialmente una corriente de protones, el siguiente paso era construir un agujero de gusano capaz de atravesar el tiempo y el espacio. No entiendo de física, pero sé una cosa, agujero de gusano es, sin duda, el término más común en todos los relatos de ciencia ficción que llegaban a mi antigua revista, lo cual ya dice mucho sobre lo absurdo y difícil que realmente es. Guillermo estaba intentando crear artificialmente un agujero de gusano, y hasta le dio un nuevo nombre a esta acción, escisión cuántica autónoma. Lo observé escribir en su cuaderno, bajo condiciones de alta presión, baja temperatura y campos electromagnéticos de alta frecuencia. Se introduce una perturbación controlada en el vacío, a través de un sistema guiado. Se fuerzan fluctuaciones cuánticas no lineales. Se extrae un punto específico del espacio-tiempo de su cadena causal, dividiéndolo en dos puntos coherentes de entrada. No perfora el espacio, reconstruye la topología local del espacio-tiempo. Podía leer las palabras, pero no podía entenderlas realmente. Aún así, según su teoría sobre las fluctuaciones cuánticas, el vacío no está completamente vacío. Está lleno de partículas virtuales que se forman y se aniquilan espontáneamente. En intervalos increíblemente breves, surgen ondulaciones de energía en el espacio, bajo condiciones muy específicas. Estas microfluctuaciones pueden amplificarse, o manipularse, hasta formar una brecha, un punto de entrada al agujero de gusano. Esta vez,
El progreso de Guillermo fue incluso más lento que antes. Sus seguidores se redujeron casi a cero. La gente se burlaba de él por abandonar la física práctica y perseguir sueños pseudocientíficos. Obsesionado con la idea imposible de viajar en el tiempo, lo llamaban loco. Decían que moriría en esa monstruosidad de máquina que construyó, y la verdad es que, según su propia teoría, el requisito previo para viajar en el tiempo era la muerte. Después de todo, te descompones hasta convertirte en protones, lo que queda del cuerpo es menos que polvo. Por eso, nadie más quiso ser su sujeto de prueba. Él mismo se convertiría en el primer objeto experimental de la máquina que había construido. Quizás también sería el último. En una mañana soleada en Moscú, enfrentó la etapa final de su experimento. Las pocas personas que aún lo seguían estaban fuera de una cámara de vidrio, asignadas para observar. Guillermo se acostó dentro de una caja hecha de titanio plateado giratorio. Su diseño era extraño, alienígena. La máquina se encendió. Nadie sabía si lo estaba cortando en fragmentos diminutos e invisibles, o si realmente lo estaba enviando a través del tiempo. Tal vez ambas cosas. El zumbido de la maquinaria resonaba por todo el laboratorio. En cuanto a lo que le ocurrió, todavía no lo sabía, pero sentí algo de inmediato. Algo tiraba de mí, un tirón, como un vórtice. Giraba con él, pero no me mareaba. No tenía sentidos físicos, pero lo sabía. Me había vuelto un fluido. A mi alrededor, incontables cosas estallaban, fluyendo, agitándose, transformándose. Me llevaban. O tal vez yo era parte de esa corriente. No podía sentir el paso del tiempo. Era como si miles de millones de años gritaran al pasar por mis oídos. O tal vez solo fue un segundo. Caí en el vacío, cayendo, cayendo, cayendo sin fin. ¿El experimento de Guillermo tuvo éxito? Tal vez, pero no tenía tiempo para alegrarme, ni para pensar en lo brillante que era, ni en qué tipo de revolución futura podría causar su trabajo. Vi vórtices que no podía ver, escuché susurros que no podía oír, hasta que una luz estalló frente a mis ojos. Los abrí. Una brisa primaveral acariciaba suavemente el aire. La luz del sol entraba por las ventanas de la biblioteca. La revista de poesía en mis manos pasó a la siguiente página. Alguien a mi lado tiró de mi manga. Carlota, hoy es el día en que Guillermo Senpai da su clase especial. Si llegamos tarde, no habrá asientos. Capítulo 22. La gente pasaba apresurada a nuestro alrededor, dentro de la vieja y desgastada biblioteca, donde las instalaciones eran algo anticuadas y las referencias incompletas. Aún se reunían jóvenes mentes diligentes, esforzándose por alcanzar nuevos ideales. Una suave melodía sonaba por los altavoces. Las voces me devolvieron al presente. Carlota, ¿qué te pasa? Has estado hablando de Guillermo Senpai sin parar. Vamos, si llegamos tarde, de verdad no quedarán asientos. Guillermo Senpai, Guillermo. Al oír ese nombre, salí de mi ensimismamiento. Era como un ruido blanco, suave, pero imposible de ignorar. Solo que esta vez, me di cuenta de algo simple y directo. Cuando escuché ese nombre, mi primer instinto fue evitarlo. Ya no amaba a Guillermo. Después de todos esos años, después de aferrarme a él tanto tiempo, por tanto tiempo, lo suficiente como para construir un hogar juntos, lo suficiente como para convertirme en su compañera de vida, de costumbres, incluso de sangre. Todos esos días y noches en los que cada emoción podía ser agitada por él. Y sin embargo, en algún punto del camino, sin siquiera darme cuenta, un día, simplemente dejé de sentir algo por él. Resulta que sí, realmente podía dejar de amarlo. Retiré suavemente mi mano de la chica a mi lado. Sonreí. Ve tú. Yo, solo quiero seguir leyendo un poco más. Si realmente tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, no elegiría a Guillermo. Capítulo 23. Se produjo un pequeño alboroto en la entrada. No era mucho, pero suficiente como para que levantara la cabeza del viejo digest que estaba leyendo. Alguien buscaba algo con urgencia. Cuando alguien entra apurado a buscar a alguien, normalmente no llama tanto la atención, pero era Guillermo. Guillermo con 20 años, la camisa blanca ajustada justo en la cintura, el cabello negro desordenado por la brisa mientras caminaba. Sus rasgos profundos aún conservaban un dejo de juventud afilada, como una espada apenas desenvainada, los labios apretados, una aura de «no te acerques», en una época tan sencilla. Él caminaba como si fuera modelo de una revista moderna, atraía todas las miradas. Me escondí tras el libro, esperando que no me viera, pero vino directo hacia mí, me tomó de la muñeca e intentó besarme, y yo le di una bofetada. Todo pasó en 2 segundos. Hubo un murmullo entre los presentes. Su rostro se desvió hacia un lado con el golpe. El flequillo le cubrió los ojos oscuros. No pude ver su expresión. Solo sentí que su mano seguía sujetando mi muñeca.
sin soltarla. Carlota, me llamó. Lo miré. Suéltame. ¿Quieres? Frío, firme. Jamás pensé que usaría ese tono con Guillermo. Ya éramos el centro de atención. No me importaba decirlo todo en voz alta. Guillermo, si sigues agarrándome así, todo el campus va a decir que acosas a una compañera. Me soltó. Lo siento. La verdad, si lo pienso bien, desde que morí, hace mucho que no hablaba con Guillermo. Él, por reflejo, tocó la punta de mis dedos índice y pulgar. Los frotó ligeramente. Carlota, hemos vuelto al pasado. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré profundamente. Hay cosas que no tienen remedio. No sabes cuándo te enamoras. Y cuando quieres volver atrás, ya es demasiado tarde. A eso le llaman tragedia. Guillermo fue demasiado orgulloso. Entre las personas, las heridas vienen tras el amor. Guillermo lo vivió al revés. Al principio no le importaba nada de mí. Y al final, le importaba todo. Pero ya no me gustas, Guillermo. La luz del atardecer se deslizaba suave. Pasé junto a él y lo dije. Palabra por palabra. Capítulo 24. Nunca imaginé que algún día los papeles entre Guillermo y yo se invertirían. Pero eso fue lo que ocurrió. Antes, yo me esforzaba por inventar nuevos platos, solo para que él comiera un poco más. Ahora, él no se queda atrás. Me detuve de repente, y el hombre que me seguía también se detuvo. Lo vi sacar un ramo de rosas vibrantes y hermosas. Llamaba demasiado la atención, incluso más que las flores. Un chico de piel clara como el jade y unas rosas encendidas. Sí, era una imagen agradable, pero para mi sorpresa, no me provocó ni un solo latido. Incluso me sentí un poco harta. Guillermo, mírate. Desde la escalera. Lo miré desde arriba. ¿No crees que ya no pareces tú? ¿No estás cansado de que te rechace tantas veces? ¿Por qué sigues insistiendo conmigo? Tienes una nueva vida. Podrías hacer tantas otras cosas. ¿Por qué? No me importa. No puedo evitarlo. Puedo renunciar a todo. Pero a una vida sin ti. Se detuvo. Me miró con esos ojos negros y profundos. Carlota, sin ti me muero. Sus ojos eran realmente bonitos. Como obsidiana, oscuros. Atrapaban la mirada. De repente recordé cuánto deseaba que alguna vez me mirara así. Cuánto soñaba que me dijera algo dulce. Pero ahora, no quiero escucharlo. No quiero mirarlo. El viento sopló con fuerza y los pétalos comenzaron a volar. Pero ya no te amo. Esa fue la razón. La dije. Y él, al oírla, sus ojos se enrojecieron de inmediato. Capítulo 25. Estos días, cada vez que volvía al dormitorio, yo era el centro de las conversaciones. Con un libro entre las manos, dejaba que mis compañeras parlotearan a mi alrededor. Carlota, te has vuelto famosa. Vamos, cuéntanos, ¿qué pasa entre tú y Guillermo? ¿Cómo te involucraste con él? Rechazar a Guillermo. Mi compañera me empujó suavemente el hombro. Eso sí que fue genial. Es probable que, para todos, la posibilidad de que Guillermo persiguiera a alguien era tan baja como que alguien resolviera la conjetura de Riemann. Pero comparado con todo eso, he vuelto al pasado. Guillermo ya no importa. Cerré el libro y salté de la cama. Les hice una señal con la mano. Dejemos eso. ¿Quieren emprender conmigo? ¿Emprender? Asentí y abrí una revista para mostrársela. Todos los libros que leemos ahora son en papel, ¿cierto? Ya sean novelas en serie o colaboraciones. Pero si les dijera que en el futuro cercano se volverán populares las novelas en formato digital, ¿me creerían? Quiero crear un sitio web para publicar novelas por entregas. En esta época, palabras como web o novela en línea casi ni se mencionan. Los sueños de juventud sobre el futuro siempre tienen un toque de locura, y lo desconocido siempre es seductor. Además, ahora tengo la llave. Estoy segura de que esta vida puedo empezarla de nuevo. Así que, más que amores complicados y sin sentido, sin duda, seguir un camino nunca antes recorrido es lo que más me llama. Las estrellas brillaban intensamente en mis ojos. Aquella noche, las luces del dormitorio de chicas quedaron encendidas hasta el amanecer. Mi nueva vida había comenzado. Y en esta vida, Guillermo no estará. Guillermo extra. Apenas comenzaba el verano, y en estos días no paraba de llover intensamente. Guillermo estaba de pie frente al edificio de aulas. Desde su ángulo, podía ver la ventana, todavía ligeramente iluminada. Parecía albergar una celebración, pero el regalo cuidadosamente envuelto en sus manos lo había sostenido mucho tiempo. Sin embargo, ya no tenía ninguna razón para entregarlo. Sabía que, incluso si lo entregaba, terminaría en el mismo cubo de basura que yacía a su lado. Hoy era el cumpleaños de Carlota. Había alterado la línea del tiempo para llevarla de vuelta al pasado, a su primer cumpleaños juntos.
Era el día 108 desde que Carlota lo rechazó. La verdad, ¿sabía que terminaría así? Sí, lo sabía. Bastaba pensar un poco para darse cuenta de lo equivocado que estaba. Pero, ¿por qué algunos sentimientos pueden esconderse tan profundamente? ¿Por qué algunas personas pueden alejarse tanto sin mirar atrás? Él volvió al pasado, pero el pasado le dio el castigo más cruel. En realidad, muchas veces, solo tenía que dar un paso adelante para evitar ese desenlace. Solo debía acompañarla sinceramente en sus cumpleaños. Solo debía sonreírle un poco más cuando ella levantaba la cabeza y le hablaba con entusiasmo. Solo debía abrazarla en invierno cuando tenía frío. Si hubiera hecho eso, quizás ella no lo odiaría tanto. Quizás no habría ocultado hasta su último aliento. Era así de simple. Podía haberla tenido. Tan orgulloso era él, teniendo tantas oportunidades de enmendarlo todo. ¿Por qué las dejó ir? ¿Por qué las ignoró? El corazón volvió a dolerle. Levantó la mano y presionó ese lugar. Qué arrepentido estaba. Ese sentimiento interminable estimulaba su corazón. Una necesidad desesperada de huir del tiempo lo envolvía. De verdad me equivoqué. ¿Podrías volver? Te lo suplico. Pero bajo esa tormenta, él parecía un alma errante. Solo podía levantar la cabeza y mirar aquella ventana que brillaba con una cálida luz. Como antes, cada cumpleaños, cada aniversario con ella, los dejaba pasar fríamente. Creía, en su falsa lucidez, que todo eso era puro formalismo. Formalismo, si ahora pudiera estar un segundo más con ella, aunque fuera puro formalismo, lo aceptaría sin dudar. La brisa vespertina, cargada de lluvia, se colaba por su cuello. Alzó la cabeza, mirando con nostalgia aquella ventana que nunca más brillaría para él. Pero, al menos, había vuelto al pasado. Al menos podía seguir mirándola, y no solo una fotografía, unos recuerdos, una pesadilla helada, una tras otra. El segundero marcaba el tiempo. 3, 2, 1, lo murmuró, susurrando un «feliz cumpleaños», que nunca se atrevió a decirle en voz alta. Cayó la noche. Tras apagarse la luz, ella también desapareció. Lo despertó un fuerte estruendo. Tardó mucho en reaccionar. Al final, comprendió que el gran estruendo había sido su propio cuerpo cayendo al suelo. Los huesos dolían, no tenía fuerza, no podía levantarse. Así es en la vejez. Empiezan a aparecer todo tipo de males. Había soñado de nuevo. Él se dijo a sí mismo, ojalá pudiera soñar un poco más. Y volvió a decirse, entonces me quedaré acostado en el suelo. Intentaré dormir, pero ya no puedo. Miró el techo. La luz del atardecer se deslizaba lentamente sobre las manchas descascaradas, hasta que alguien llamó a la puerta. No podía levantarse, pero sabía que quien llamaba tenía llave. Unos minutos después, alguien abrió la puerta. Simon entró apoyándose en su bastón, buscándolo por la casa. Finalmente lo encontró tirado en el suelo. Guillermo, Guillermo, estás muerto. Simon tiró su bastón a un lado para revisarlo, pero Guillermo abrió los ojos. ¿Por qué estás en el suelo?, preguntó Simon. Él, ya con edad avanzada también, tuvo que ayudar a levantar a su viejo amigo. Entonces Guillermo escuchó su propia voz ronca salir con esfuerzo. Tengo que buscar a Carlota. Hoy salió a comprar. Está lloviendo. Tengo que ir por ella y llevarla a casa. Carlota ya se fue. Guillermo, dijo Simon, que ya conocía sus episodios. ¿Otra vez dejaste de tomar la medicación que te dio el doctor? Ella no se fue, pero ya no podía oír a Simon. Seguía murmurando para sí mismo. Yo encontré la forma de viajar al pasado. La encontré. Ella solo se convirtió en una conciencia que me sigue, y luego la llevé conmigo al pasado. Podemos empezar de nuevo. No está muerta. La encontré. La encontré. Cada vez hablaba más agitado, gesticulando con manos y brazos. Simon lo sujetó con fuerza. Guillermo, escúchame. Estamos en el año 2049. Carlota se fue hace más de 20 años. No viajaste al pasado. ¿En qué estás pensando? Según la física moderna, el tiempo es solo información. El pasado en realidad no existe. Jamás podremos viajar en el tiempo. Jamás volverás atrás. Tú. Guillermo agarró los hombros del anciano frente a él. ¿Cómo no puedes entenderlo? De pronto Guillermo se desplomó como si perdiera toda la fuerza. Lo miró con los ojos turbios por la vejez. Negaba con la cabeza, diciendo, no. Yo sí encontré la forma de volver al pasado. Sí, soñar. Soñar es tu manera de volver atrás. Guillermo, eres verdaderamente patético. Han pasado más de 30 años. ¿Por qué no puedes seguir adelante? Y si era así, ¿por qué no pasaste bien esos más de 20 años con ella mientras podías? Me arrepiento. Eso era todo lo que Guillermo repetía, una y otra vez. Sí, pero no puedes volver, aunque seas el científico más renombrado.
Simon dejó el pan plano que había traído sobre la mesa. Salí a caminar y vine a verte, hablando en serio. Deberías contratar a un cuidador. Ya tienes tus años, Guillermo. La puerta se cerró. Guillermo se sentó en su mecedora, mirando fijamente ese pan plano. Cada vez amaba más el silencio prolongado, pero sus pensamientos giraban al ritmo de la luz del verano. Y entonces, parecía que volvía a ver. Veía aquel verano de hace tantos años, tejido por los cantos de las cigarras. Carlota corriendo emocionada hacia casa, sacudiendo la bolsa que llevaba en la mano. Guillermo, acaban de abrir un puesto de pan plano bajo nuestro edificio. Pruébalos. ¿Están ricos? Él la miraba, y rompía en un llanto desbordado, casi histérico. La manta que ella usaba alguna vez, ahora llena de pelusas. Él ni siquiera tenía el corazón para tirarla. Y ahora, hasta llorar se le hacía feo, doloroso. ¿Por qué lloraba? Solo por pensar, en aquel encuentro arreglado de tantos años atrás. Pudo haber dicho que no, pero la vio a ella, solo porque era ella, porque entre toda la multitud del mundo, solo ella, le hizo alzar la mirada.